De 20
Hola, 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 hola. Hola. Cuando lo digan, arrancamos. Porque después se llena. No me subieron a la agenda. Y la mitad de los uruguayos, como siempre, están pidiendo en el brazo que entregan ahora al pueblo. Bueno, vamos a darle 2 minutos más. Yo tengo esperanza que vengan 2 personas más. 2 minutos más. Ya vienen 2 personas más, ya te las convoqué. 2 minutos más. Estoy esperando que José Luis me diga por qué. Que venga el fotógrafo. Venga el fotógrafo. Ahorita está haciendo la charla de mi mejor amigo Chiche. Que está en el ranking 14 lugares más abajo que yo. Ya vinieron las 2 personas que faltaban. No esperamos más. Ya podemos cerrar y arrancar. Mucho se cuero. Jesús, ¿puedo arrancar? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, esto es divino porque va a ser una charla entre amigos, o sea que no me tengo que presentar, se van como 10 minutos de la charla ahí al no haber presentación, o sea que vamos a terminar muy rápido. Pero bueno, vamos a hacer las cosas como si fuera una charla en serio. Mi nombre es Héctor Pardiñas, hace unos cuantos años mi alter ego Chiche tomó mi lugar y a partir de ahí he transitado por unas cuantas conferencias de hacking, por lo menos en los últimos 10 años, y esta es mi 10ª eco. Vengo de Montevideo, como la mitad de los que están acá, o sea que a los demás no les interesa, por eso no están acá, y tenemos 2 pasiones en Uruguay. Una es el fútbol, como nos sufre en toda América, y la otra es el asado. Y esta charla tiene que ver con un asado en particular. Hace unos meses atrás hubo una conferencia de seguridad en Guatemala. A partir de ahí llevaron a los speakers a conocer la ciudad antigua y después nos trajeron algo así como 4 horas en una van y terminamos en un asado. De esas 4 horas en una van, después que hicimos karaoke un rato y que volvimos popular la canción Azul de Cristian Castro, hablamos de anécdotas. Y una de las anécdotas que yo conté era de una tecnología que había aportado hace 30 años. O sea que lo que yo voy a contar es una historia de tecnología de hace 30 años, pero casualmente todavía tiene vigencia. Tecnología. En otras charlas regalan stickers, camiseta. Yo regalo shop de tequila o de Zacapa en el ron de los CAT, en el stand de los CAT. O sea que si alguien me dice, y los que ya estuvieron en Guatemala no pueden decirlo, ¿qué es eso? Tienen un shop en el stand. Eso es un probador de válvulas, un tester de válvulas. Cuando yo empecé hace más de 40 años a estudiar tecnología, todavía en electrónica se enseñaban válvulas. Así era la electrónica de hace más de 40 años. Después pasamos al transistor, o ya se enseñaba válvulas y transistores, ya empezaban a crearse circuitos en transistores, y después vinieron los circuitos integrados. Y hasta ahí venimos al tiempo moderno, en que los han miniaturizado y por eso hoy tenemos componentes en nuestros bolsillos tremendamente más potentes que lo que pueda haber habido antes. Particularmente también, hace 40 años, empecé a transitar mi experiencia profesional en el mundo del retail. Segundo shop de Zacapa o de tequila. Los que estuvieron en Guatemala no. ¿Saben lo que es el retail? Retail, por definición, ¿alguien dice que sabe?
Retail, por definición, es la venta a minoristas. Para esa venta a minoristas se necesita tecnología. Y esa es la tecnología que empezó a funcionar en el mundo hace unos 100 años. ¿Qué es lo que hace eso? Contar plata. Y eso es más importante que de repente que funcione en un hospital. El mundo se mueve a base de plata. Y lo que el retail hace es proveer de tecnología para los comercios minoristas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. José, para vos. Lo que decía, esta tecnología fue evolucionando, pasamos a registradoras mecánicas más modernas, hace unos 50, 60 años atrás, un poco más. Después ese equipamiento se transformó con la electrónica en equipos electrónicos y hoy tenemos lo que se llaman las cadenas o las redes de cajas en las grandes superficies. Esas redes de cajas están interconectadas, utilizan tecnología de última generación, por lo general. Son equipos sumamente importantes porque tienen una doble función. Por un lado, hacen el control de la mercadería que se vende y por otro lado, se controla al negocio a través de todas las agencias de recaudación de impuestos de los diferentes países. Y eso funciona así en todas partes del mundo. Ahora estamos en la última generación. Retail está moviendo hacia eso. Empezaron a creer que es más fácil que la gente se autocobre. Hay confianza en que no va a robar y se están generando sistemas más confiables y es lo último en tecnología de retail, lo que se llaman los self-checkout. A su vez, estos equipamientos ya hace un tiempo empezaron con el cobro en medios de pago electrónicos, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, celulares, QRs, y eso nos llevó a que tengamos una normativa del año 2006, PCI, en el que el mundo, para poder hacer el co-branding con medios de pago electrónicos, tiene que pasar estas auditorías. Es por un tema de seguridad, todos sabemos que hay fraudes, los fraudes están a la orden del día, pero para poder certificar todos nuestros sistemas necesitamos de las auditorías PCI. La más famosa es PCI DSS, pero eso es historia de otra charla. Ninguna charla de hacking que se precie de tal debe tener siempre un disclaimer. El mío en particular dice que los lugares, países, empresas y nombres de la presentación son ficticios, y esto es verdad, son ficticios. Les tuve que cambiar los nombres a todo. Existen en un universo alternativo, no en este. Entonces voy a contar la historia de dos reinos. Uno de los reinos, allá por principios de los años 90, que se llamaba Francia, y que tenía una empresa que se llama Bull, empezaron a desarrollar a partir de un proyecto que les llevó casi 40 años a los europeos, el Eurotúnel. Por eso digo que esto es un universo alternativo, porque cualquier connotación con la realidad es meramente ficticio. Como todo proceso multinacional, genera una masa de dinero importante. Y lo que pasó fue que a partir de esa masa de dinero, Bull empezó a desarrollar un proyecto propio de registradoras, de las registradoras de última generación. Estoy hablando de principios de los años 90. Ese proyecto se llamó BRIS, que quiere decir Bull Retail Information System Equipment. No sé por qué los franceses pusieron un nombre en inglés, pero es así. Y lo que hicieron fue crear su primer prototipo de hardware, que es el BRT 5000. El BRT 5000 era principalmente una CPU de PC adaptada con más cantidad de puertos seriales, cosa que muchos de los que están acá peinan canas si saben de qué estoy hablando, de RC232, de lo que era el sistema de comunicación, el protocolo de comunicaciones punto a punto del momento,
para poder sumar dispositivos. ¿Qué tiene de particular un sistema de retail o un sistema de cajas de última generación? Que tiene una serie de periféricos que no son convencionales. Esto en esa época tenían torreta, un escáner, pimpa, un lector de banda magnética, teclados, impresoras de POS, que se llaman impresoras de POS porque usan secuencias de escape POS, una CPU y a veces podían tener un escáner de mano. Escáner, estoy hablando para leer código EAN 12 o UPC. No para los códigos de 2 dimensiones como hay ahora o para leer QR, que son implementaciones más modernas de la lectura de código. ¿Qué era lo que pasaba con esto? Que para poder conectar todos esos periféricos había que hacer drivers específicos para cada uno. Y el diseño que usó Bull para su equipo era a través de un controlador de periféricos de puertas RS232. Tenía la tarjeta, como dije, era muy divertido, tenía una tarjeta de red Ethernet con un PROM de boot que cargaba el sistema operativo a través de la red, el sistema operativo era DOS, y a partir de ahí quedaba el sistema armado. ¿Qué fue lo que usaron como estándar de la época? DOS para el sistema base de los terminales, Unix para todo lo que tenía que ver con el frontend, o sea, todo lo que procesaba la información que generaba toda esta línea de terminales. Usaban comunicaciones TCP/IP, C y CISAN. Tenían una idea de usar SQL, pero no la llegaron a implementar. Eran estaciones compatibles y usaban como línea de comunicaciones Ethernet. DOS, para los que son más jóvenes y no lo saben, es un sistema monousuario, monotarea. Cuando uno tiene un equipo como una caja registradora, necesita que se procesen muchos eventos en un mismo momento. Entonces, lo primero que tuvieron que fabricar, si ustedes ven en el círculo central, donde vendría a ser el kernel, generaron un multitasking que se llamó RCPI. Eso proveía al sistema, o realmente al programa de cajas, de un entorno multitasking. ¿Por qué multitasking? Porque de repente uno necesita en el mismo momento, en ese entonces, la tecnología de retail necesitaba que a un mismo instante se vendiese, o sea, el dispositivo atendiese el dispositivo teclado o el dispositivo escáner, la impresora imprimiese, porque era concomitante al momento que se vendía, se imprimía el artículo, y eso no podía ser secuencial, tenía que ser al mismo instante. Entonces se generó ese RCPI. Usaban la interfase LAN para conectar TCP/IP y el Ethernet para las comunicaciones. Ese proyecto de Bull se creó para el Eurotúnel. Esas fueron las cajas que funcionaron durante muchos años en los dos extremos del Eurotúnel, del lado de Francia como del lado de Inglaterra. Curiosamente, el proyecto después sucumbió, pero en el interín de su creación, en el año 94, unos años antes, Uruguay tenía una pequeña ventaja, como tiene siempre con Francia. Por eso somos el único país de América Latina que puede fabricar coñac y champán. No podemos hacer submarinos nucleares, pero sí podemos fabricar coñac y champán. Y eso, a pesar de tener denominación de origen, Francia le cedió después de la Segunda Guerra Mundial esos derechos a Uruguay. Y siempre nos han visto, igual que como nos ven acá en Argentina, como el hermano chico. Yo prefiero pensar, para el caso de Argentina, que es la fábrica y nosotros somos la gerencia. Pero es un chiste muy locatán. Dio la casualidad que el que fue CEO para América Latina de Bull era uruguayo.
y le habían quedado contactos, era una persona mayor, le habían quedado contactos con Bull y pudimos traer todo ese sistema a Uruguay, que es la parte de la historia. Ese sistema, tuvimos una adaptación para la legislación uruguaya, le faltaban piezas que fuimos creando nosotros y nos facilitaron los fuentes de todo y una pequeña instrucción. En ese momento, en la empresa donde yo trabajaba, como toda gran empresa, en el área de desarrollo éramos 2. Yo me encargaba de la parte de armado de la infraestructura y de la conexión del equipamiento, y tenía un compañero que se encargaba de la parte de desarrollo. Entonces ahí empezamos a aportar todo el sistema y a instalar el sistema de cajas en Uruguay. Cuando Bull decide unos años después cancelar este proyecto, porque no le era redituable, y ahora vamos a ver después por qué no le era redituable, quedamos solos en el mundo. Y tuvimos la suerte de que de alguna manera en Uruguay nosotros le hacíamos mella al segundo reino de esta historia, que es IBM y Estados Unidos. IBM había empezado el proyecto 4690 OS a través de una cadena grande que le había pedido que le desarrollara un POS para ellos en el año 84. ¿Qué fue lo que hizo IBM? Bien, desarrolló este proyecto en conjunto con Walmart. ¿Cómo funciona IBM o cómo funcionaba en ese entonces? Todo lo que hacía tenía que tener tecnología propia. Entonces desarrollaron un controlador para las cajas o para los terminales punto de venta que usaba tecnología de ellos. Era Token Ring y tenían unos terminales con una placa especial que hacía todo el driveado de los periféricos. Obviamente tenía exactamente la misma cantidad de periféricos que tenía el Bull, que se había creado como 10 años después. Era un poquito más diferente. Una de las cosas que me faltó decir es lo típico de la época era que no se usaban pantallas, se usaban torretas de 2 líneas de 20 caracteres. Entonces IBM había hecho este proyecto con esta caja, que es la 4694, pero había tomado una estrategia diferente a la hora de. Mientras que Bull había usado estándares abiertos, IBM había usado estándares propietarios. Mientras que Bull había usado como estándar de conexión entre sus periféricos RS232, IBM optó por el RS485. Esta es una caja IBM un poco más moderna. La anterior tiene una impresora de matriz de punto con una impresora de documentos y esta ya tiene una impresora de térmica con una estación de documentos. La anterior es una impresora de 2 estaciones, esta es una de una. Pero, como decía, IBM había tomado el camino de manejar otra tecnología. Y como dije un poquito antes, en Uruguay nosotros éramos una piedra en el zapato para la oficina local. Y como hace y suele hacer las grandes empresas que podían habernos comprado, decidieron una alianza estratégica. Y esa alianza estratégica nos llevó a que tuviéramos que portar el sistema de Bull, que ya lo manejábamos nosotros, sobre los sistemas IBM. Y ahí, una de las piezas importantes de la historia. Como dije, como éramos un gran departamento de desarrollo en la empresa, éramos 2, mi compañero, que hablaba 7 idiomas, que sabía francés, yo apenas puedo decir 3 palabras en inglés, hello world, con la admiración, decide irse a trabajar a UNESCO. Y obviamente, como pasa en toda gran empresa, cuando se va el 50% de la fuerza laboral que tenés en la empresa, empezás a teclear. Entonces me quedó la responsabilidad de hacer este porting. Algunas características entre RS232, no vamos a ver muchas cosas técnicas porque esto es una historia.
entre RC232 y RC485, bueno, el RC232 es punto a punto, tiene una interrupción y un área de memoria específica para cada uno de los puertos, tiene una velocidad más limitada, es duplex completo y permite, como dije, un punto a punto. En el caso del RC485 es un bus que después vamos a ver que tiene un conector diferente, que maneja dos tensiones y trabaja por diferencial. O sea, es menos permeable a los ruidos y todo lo demás. Pero hasta ahí, a mí realmente, más allá que yo soy técnico en electrónica, no me importaba mucho la electrónica. Me importaba más cómo hacer el porting para poder poner el sistema que habían desarrollado los franceses sobre la plataforma de IBM. Y por ahí, leyendo el manual, un manual que tiene algo así como 500 hojas, IBM había ido por una estrategia de cargar dispositivos en memoria. Estoy hablando de cuando la memoria era un bien preciado, ¿no? O sea, los sistemas usaban 640K de memorias. Y ese bien preciado había que manejarlo. IBM había ido por el camino de cargar sus drivers para cada uno de los dispositivos y con eso tenías el manejo. Y eso no me servía porque no entraba en lo que yo tenía como definición para poder portarlo. Ya había empezado el otro 50% de la fuerza laboral de la empresa que se fue en el medio de eso con una idea y me dejó con ella. Por ahí en el apéndice C de ese manual de IBM encontré que existía una función que se llamaba C-Syscall. Yo que vengo del mundo Unix, cualquier cosa que tenga que ver con Syscall me llama la atención porque de alguna manera entiendo que es una llamada sistema. Y decía estas dos carillas, nada más, no explicaba mucho más. Entonces empecé a investigar de qué hablaba el Syscall. Y el Syscall era una función en assembler que hacía un read y un write arriba del bus RS485. Bien, con todos esos datos y con el 50% que todavía estaba, que no se había ido, empezamos el porting del sistema. Y el porting del sistema, la estrategia de porting, como en cualquier cosa que uno se enfrenta en la vida, tiene que, por ejemplo, cruzar un río. Hay dos estrategias para cruzar ese río. O hago un puente o hago un túnel. Las dos son válidas. Me darán más o menos trabajo, pero son válidas. Bien, cuando estaba el 50% que se fue a la UNESCO, decidió por una de las estrategias, que fue la que dio origen a esta charla. Si miramos un poquito lo que es un esquema de capas de cualquier sistema, vamos a encontrar que tenemos el programa, la shell, en este caso esto está pensado por un sistema operativo, no hay shell. El programa trabaja con la capa de administración con la capa de dispositivo y la capa de dispositivo con el hardware directamente. Mi compañero, que era el que estaba haciendo el porting, decidió una cosa muy loable. Pararse abajo del todo, un poquito antes del fierro, y escribir un emulador de la máquina que estaba abajo. Esa fue su estrategia. Y con eso lo empezó a hacer y se fue. Y me dejó con un montón de problemas para resolver. Una era que esa estrategia era válida desde un punto de vista, pero que los eventos que a veces ocurrían en los periféricos no llegaban a las capas superiores, porque no estaban implementados en esa estrategia. Y por ahí, con la hojita esa que había encontrado y con lo que había visto, empecé a interiorizarme en lo que era el proyecto Bull, que a esa altura ya se llamaba Pasos, porque la empresa ya lo había adoptado y se había quedado con la propiedad del mismo. Entonces, empecé a estudiar cómo lo habían implementado. Estoy hablando que un software de cajas tiene algo así de más de 500.000 líneas, ¿no? Porque tiene toda la lógica de venta, todo el driveado, todos los periféricos, toda la parte de hardware. Y me encontré que los franceses lo habían hecho en capas. Tenía la estrategia de mi compañero, que era hacer un emulador, pero a mí no me convencía. Y eso fue lo que dio origen a esta charla. Porque lo llamé cuando encontré las funciones al Syscall, pues teníamos trato todavía hasta ahí nos hablábamos y yo les contaba, era como mi paño de lágrimas, y le dije, ¿sabe lo que voy a hacer?
voy a portar el RC232, arriba del RC485. Y me dijo, estás loco. Esa fue la tremenda fuerza que me dio para hacer este porte. Estás loco. Y no hay cosa peor que me digan que estoy loco, porque sí estoy loco. Como dije, los franceses habían hecho capeado y encontré que tenían un controlador de periférico. En la última capa tenían los controladores de hardware. Y digo, bueno, si ellos escribieron los controladores de hardware para RC232, ¿yo los puedo escribir para RC485? Sí. Entonces empecé a escribir cada uno de los periféricos. Y como pasa en todo proyecto, y esta es una parte íntima en mi vida, yo me estaba divorciando, estaba pasando por un mal momento, mi compañero se había ido y no me podía faltar más nada. Hasta que vino el CEO de la empresa y me dijo, Chiche, si no terminás rápido esto, al pelado, que es el gerente técnico, le van a meter todas las cajas en el culo. Espantoso. Entonces, me faltaba ese aliento para seguir adelante. Ese tremendo aliento. Además, contaba que los franceses habían dicho que para poder entender el sistema que ellos habían hecho, precisaban que una persona fuera 6 meses a Francia. Por supuesto que tenía que hablar francés, y yo apenas sé mis 3 palabras en inglés, menos francés. Entonces, precisaban que 6 meses para entender el sistema y 6 meses para hacer el porting. Y yo tenía un ultimátum en la cabeza de que nos iban a matar, porque ya habíamos vendido muchas de esas cajas y empezaban a fallar. Y empecé mi porting, empecé a escribir driver a driver, hasta que en 90 días escribí todos los drivers y pude portar el sistema arriba de lo que estaba en RS485. Obviamente me sirvió porque como yo solo cortaba la capa de drivers, me permitía como estrategia un resultado final que lo que yo programaba servía para los dos mundos. Como nosotros teníamos todavía equipamiento de Bull, yo hacía un desarrollo que simplemente al momento de compilar elegía cuáles eran los drivers que iba a utilizar y era lo mismo para un Bull que para un IBM. ¿Qué hubiera pasado si viviera en el mundo moderno? Todo lo que conté, todos esos protocolos todavía se siguen utilizando. RS485, RS232, todavía se usan a un nivel industrial, pero también los usamos todos los días en nuestros PCs. Porque al final del puerto CON de USB tenemos un RS232. Todavía tenemos que setear velocidades en algunos casos tenemos que setear paridad, en algunos casos todavía tenemos que trabajar a ese nivel. Lo tenemos más encubierto, pero lo tenemos. ¿Qué pasaría hoy en la actualidad? El mundo del retail sigue existiendo. Las cajas, ustedes siguen yendo a los supermercados y siguen habiendo cajas, pero con una salvedad. Hace ya unos cuantos años se fundó la National Retail Federation, que empezó a crear estándares para que el trabajo de los periféricos no fuera tan difícil. Esos estándares comenzaron con Opos, porque era una de las plataformas más utilizadas, la de Microsoft, para terminales punto de venta, pasamos del DOS al Windows, y después para poder llevarlo al mundo de hardware libre, nos pasamos a JavaPOS. Y como otra vez empezaban a divergir las corrientes, no solo por el lenguaje, sino por la implementación, se terminó generando un estándar que se llama UPOS. El mundo del retail les puedo asegurar que es fascinante y hoy se puede trabajar en él. Si esto me hubiera pasado hoy, no hubiera tenido que escribir driver a driver, simplemente hubiera tenido que cambiar la plataforma. Conclusiones. El mundo del retail es divino. Cuando uno hace un buen diseño de su software, va a lograr que ese software sea portable. Digo, lamentablemente nunca se hacen buenos diseños o no tienen cabeza. Si me hubiera pasado al revés, si nosotros hubiéramos arrancado con una plataforma IBM que era propietaria y que tenía sus estándares cerrados, yo nunca hubiera podido hacer el porting. ¿Por qué nunca hubiera podido hacer el porting? Porque uno no puede ir de lo propietario a lo que no es propietario.
como los franceses lo habían pensado. Y era gente que yo aprendí con los años, y soy un muy buen lector de código que hace otro programador. Aprendí con los años que uno puede sacar el perfil de la persona que escribe código, como puede sacar el perfil de las personas a través de algún estudio psicológico. Bueno, igual con los que escriben código. Y entendí que esos programadores venían del mundo Unix. Tenían muchos conceptos del mundo Unix. Tenían mucho el concepto de capa, de que la capa superior habla con la inferior y viceversa. Y habían hecho una muy buena lógica, porque habían logrado esto en un sistema. Y eso es lo que permitía hacer esta magia. ¿Qué otra cosa aprendí? Que dependiendo de la estrategia, hay dos tipos de programadores. Los que no tienen la capacidad para leer el código de otro porque se aburren y prefieren desarrollar, aunque sea ir a inventar la rueda de nuevo, y los que tienen la capacidad de entender que hay maestros que hacen obras de arte y que uno puede hacer un cuadrito con palitos. Y eso, sumado a lo que les conté, me deja solo saber si tienen preguntas. ¿No? Bien. Te voy a presentar a alguien de la Galileo, Universidad Galileo, que hace un congreso allá en Guatemala que se llama FIT. Oscar Roa, no sé si lo conoces. Oscar Roa, ¿no lo conoces? Sí, sí. Ah, ya, listo. Chiche, ¿a qué hora es? ¿Dónde va a ser? Pues de las 8, ya parto de una vez para el asado, man. Qué buena es. ¿Dónde será? Te paso ahora los datos de una función. Ah, gracias. Entonces, igual querido, Sí, justito.
Chiquillo, ¿vos? Che. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Pablo. Vale. Esto es un Lu. Vieja generación Lu. Bien, bien. Sí. Alejandro Pablo. Ahí estaba 90. Desde cuando yo entré ya como salve en 99 y empecé a interactuar y eso ya no estaba. No, ya estaba. Interactuaba a veces contigo. ¿Y era que estaba? Estaba Ernesto, estaba yo. O sea, Ernesto era jefe de servicio. ¿Qué tal, guacho? Sí, nosotros interactuábamos por mail o por teléfono, ¿viste? Cuando pasaba algo. Sí, yo creo que hicimos algo una vez, una mujer, no me acuerdo, para la sangoma. Empezamos a poner X25. Ahí con la mujer. Sí, todavía se acabó. Llegamos, el negro y yo. Nadie sabía. Ahora es difícil con un programador, imagínate un programador
Hola. Hola. Yo también soy Diego.